Bueno, muy buenas tardes, gracias por la flexibilidad. Vamos a comenzar con esta clase que se relaciona con la anterior porque tiene que ver con proteínas, aunque el título que aparece ahí es Metabolismo de aminoácidos, porque al final de cuentas, como probablemente vieron con Lorena y en las clases de fijación de nitrógeno con la Li, eh, son aminoácidos los que finalmente requieren los individuos, en particular los animales, ¿cierto? Y con estos forman distintas unidades que cumplen funciones, ¿ok? Un, a modo de recordatorio, básicamente acá tenemos el ciclo del nitrógeno, ¿cierto? En donde hay distintos componentes que están interconectados, incluyendo, como ustedes se fijan, actividades diarias de los seres humanos, como los mismos animales, tanto terrestres como acuáticos, contribuyen justamente al equilibrio global, ¿cierto? Del nitrógeno. Entonces, es importante, en el fondo, saber que el balance que ve una planta depende de otros factores, el balance que ve un animal depende de otros factores, el balance que ve el ecosistema, ¿cierto? Depende de muchos factores. ¿Ok? Entonces, dependiendo de la escala a la que estemos mirando, nos permite justamente de repente hacer preguntas específicas o preguntas más globales. Si uno mira este ciclo, que probablemente también lo revisaron con la Li en particular, esa es la forma en la que básicamente el nitrógeno en general y de forma muy resumida, pero que ayuda justamente a entender esta ciclicidad, tiene estos pasos que aquí aparecen, ¿cierto? En los cuales básicamente las distintas eh, bacterias en algún minuto que están conectando en estos sectores, ¿cierto? A las distintas formas de nitrógeno, nitrógeno que está presente en la atmósfera, nitrógeno que se fija de alguna forma o que se convierte en distintos vehículos, nitrito, nitrato, ¿cierto? Que en este ciclo lo que ocurre es que finalmente en algún minuto se disponibiliza, ¿cierto?, para los animales en esta etapa. La primera parte, esta parte de acá arriba, tiene un ciclaje muchísimo mayor en relación a volumen de manejo de nitrógeno en comparación con lo que ocurre en esta parte de acá abajo. ¿Ok? Y cuando hablamos de nitrógeno, estoy hablando de nitrógeno porque básicamente los aminoácidos eh, son transportadores de nitrógeno, es el formato equivalente, por así decirlo, cuando queremos hacer comparaciones a través de distintas taxas y niveles taxonómicos. ¿Ok? Eso es súper importante. En particular, de estas bacterias hay muchísimas y su acción permite justamente el tomar este compuesto y meterlo por esta ruta y ponerlo a disponibilidad, ¿cierto? De plantas primero y después las plantas lo disponibilizan y bacterias lo disponibilizan para los animales en esta entrada que está acá. No en ese formato, sino que en el formato de aminoácidos. ¿Ok? Entonces, este es nuestro vehículo para los animales. ¿Ok? En las plantas hay otros vehículos, otras formas de absorción. Finalmente, utilizados con funciones relativamente similares, ya vamos a ver. Eh, el metabolismo proteico, el metabolismo en general, uno podría definirlo como cierto, todas estas rutas que en algún minuto permiten transformar estos compuestos en distintas versiones. Eh, y acá, en el caso de la proteína para los animales, porque vuelvo a insistir, los animales requieren proteína que la forman a partir de los aminoácidos, ¿cierto? Eh, Tiene una relevancia central, aparte de que la palabra viene de esta raíz
que significa primario, que está en primer lugar, por así decirlo, y que ocurre en en estas distintas formas que nosotros lo tenemos para ver. Ustedes probablemente ya esto ya lo han visto, ¿cierto? Esto también y esto también, pero son distintas formas de lo mismo, ¿cierto? Acá tenemos desde el DNA hasta la generación de una proteína que puede tener distintas funciones. Estas proteínas se estructuran de distintas formas, estructura primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria, ¿cierto? Y en función de la cadena de aminoácidos, la estructura primaria y las posibilidades de generar estas estructuras secundarias, terciarias y cuaternarias, es el tipo de proteína que finalmente nosotros podemos trabajar. O sea, aquí estamos hablando de distintos tipos de proteína de origen animal, por supuesto, pero aquí también en la misma bolsa caen las enzimas, las hormonas y otros compuestos que en algún minuto ejercen funciones de regulación, ¿cierto? Como proteínas. En un mamífero, más del 40% de su proteína del cuerpo está en el músculo esquelético y sobre el 25% está en órganos y el resto en el fondo, la piel y la sangre. O sea, todas las partes, por así decirlo, del cuerpo de un animal contienen, ¿cierto?, distintas concentraciones de proteína que ya vamos a ver ejercen distintos tipos de funciones, ¿cierto? Porque eh, estas proteínas que en algún minuto, asociado a su función, asociada, perdón, a su estructura, siempre hay una función, también están constantemente en un proceso de lo que se llama renovación proteica. Hay síntesis y degradación. Por eso cuando hablamos de metabolismo, siempre nosotros hablamos de anabolismo, síntesis, catabolismo, degradación. Acá ocurre lo mismo, pero y tiene un sentido, tiene un objetivo, ¿cierto? Que eso sea así. Entonces, en el metabolismo, por qué es tan importante, se les ocurre a ustedes, el metabolismo de las proteínas? Y de nuevo, entendiendo el metabolismo de las proteínas como esta respiración o esta comunicación entre la síntesis y degradación, donde la moneda de cambio es el aminoácido. El aminoácido es la unidad. ¿Por qué es tan importante? La energía, Por un lado, pero ¿en qué sentido? en que las proteínas juegan un rol fundamental en esto porque al final ayudan a la homeostasis del organismo entero, mantienen un control como muy refinado en todo sentido. Ya. Y ese control homeostático se refiere ¿a qué Entre te refieres control, específicamente con por control ejemplo, homeostático? entre la toma de nutrientes, por así decirlo, como el uso de nutrientes y el desecho de compuestos tóxicos que se van acumulando, como los desechos metabólicos. Ok, ok, sí, eso habla de ese balance. Pero también porque bueno, también todos los macronutrientes, los nutrientes en general siempre tienen eh, múltiples funciones, ¿cierto? Cuando ustedes les hablan de proteínas, si le pudieran adscribir la primera función que se les viene a la cabeza, ¿cuál sería? Yo les digo proteína. No lo piensen mucho, es lo primero que les resultó en la cabeza, Función estructural, estructural, por ejemplo, ¿cierto? A mí Una se me función vino enzimas. enzimas, por ejemplo, ¿ya? Enzimas, estructura, función. Entonces, nosotros tenemos montones de funciones para las proteínas. Son catalizadores, ahí están las enzimas, ¿cierto? Son mensajeros, son elementos estructurales, son inmunoprotectores, ¿cierto? Eh, Tienen y juegan roles de transportadores de distintos elementos. Normalmente, yo me imagino que en las plantas ocurre más o menos de forma similar, en los animales en general. eh, cuando los animales transportan cosas a nivel tanto de tejido como sanguíneo, normalmente no se transportan libres, van asociadas a algo.
Hay unas muy pocas excepciones donde los compuestos van necesariamente libres. Entonces son transportadores y son también transportadores porque están en la membrana. Literalmente para entrar y para traspasar la membrana celular muchas veces hay unos tubitos que permiten la entrada de compuestos a la célula y esos tubitos son proteínas que tienen esa estructura tubular que permite abrir y cerrar cual puerta, ¿cierto? Para controlar, ¿cierto? El acceso o la salida. O tienen otras estructuras también, algunos que funcionan como puertas giratorias, ¿cierto? Y dependiendo de la construcción, pueden funcionar de distintas maneras para regular el transporte de distintos compuestos. Son buffers, ¿cierto? Los aminoácidos y algunas proteínas en particular hacen de regulador de pH o permiten regular el pH. Ojo, son balanceadores de fluidos. La cantidad de albúmina en la sangre, por ejemplo, permite que los nutrientes en algún minuto se entreguen a los tejidos o se retiren desechos por un tema de concentración. También participan en cómo las células se adhieren una con otra, cómo las células se comunican y en algunos casos también forman parte de la almacenaje de distintas, ¿cómo se llama?, cosas. Entonces, ¿cómo los animales obtienen las proteínas? En términos simples, a través del proceso de digestión y absorción. ¿Ok? A diferencia y uno puede hacer el correlato con las plantas, de cómo absorben nitritos o nitratos o los compuestos que absorban, ¿cierto? Desde las raíces, desde el suelo. Esto acá, el proceso es simple. También hay una estructura asociada, en este caso un tracto digestivo. Aquí estaría en el fondo la parte delantera del animal, aquí estaría la parte trasera del animal, si uno quiere, ¿cierto? Esto permite tener un camino claro, es direccionado, ¿ok? No va en la otra dirección, o sea, puede ir, pero es anormal, ¿cierto? Y en el caso de monogástricos, este tubo está conformado de esa manera simple, y en el caso de un rumiante, a esta altura está esta otra estructura que es multisacular, pero que cumple funciones específicas y similares para la posición en el tracto digestivo. Acá hay recepción y conducción, digestión y absorción de agua y excreción. Entonces, es en ese proceso que tiene esta direccionalidad y que es muy controlado y que es muy coordinado, es que, por ejemplo, las enzimas actúan sobre el alimento, actuando sobre las proteínas y poniéndolas básicamente en un formato que es absorbible, porque eso es lo que ocurre. Entonces, de esa manera, nosotros, incluidos en este sistema, podemos absorber. Aquí está el enterocito, ¿cierto? Que es esta célula que está en el intestino, enfrentando el lumen, ¿cierto? Intestinal, y aquí van nadando, flotando, ¿cierto? Los nutrientes que en algún minuto tienen que entrar a la célula. Una vez dentro de la célula pueden o no sufrir distintos tipos de transformaciones. En este caso, los péptidos podrían pasar a aminoácidos, como aparece ahí, y luego son exportados del enterocito para poder pasar a la circulación sanguínea y ser disponibilizados para uso. ¿Ok? De estos transportadores, cuando uno mira a esto, hay varios. Aquí hay una lista de algunos de ellos, ¿cierto? Y te dicen si requieren o no requieren sodio y cuáles son los sustratos que acarrean, ¿cierto? Hay un pequeño resumen. Y muchos de ellos, si ustedes se fijan, no son específicos, no transportan una sola cosa. O transportan muchas veces combinaciones de nutrientes, transportan glucosa y aminoácidos, o varios tipos de aminoácidos. ¿Ok? Entonces, esta proteína, por ejemplo, el PEPT1, que es uno de los transportadores de péptidos más presentes en prácticamente la mayoría de los intestinos de todos los animales, es una proteína. Está hecho de péptidos y se llama PEPT1 porque se llama Peptide Transporter 1. O sea, es el transportador de péptidos número uno. Hay uno que se llama 2. Pero el más importante por volumen, ¿cierto? Corresponde a esa proteína que está en la membrana y que permite justamente esta absorción. Una vez que estos aminoácidos son absorbidos,
pasan a formar parte de este pool, de este conjunto, de esta reserva de aminoácidos que queda eh, disponible para uso. Esta figura es muy útil porque resume de forma simple eh, las entradas y salidas de lo que corresponde al balance de nitrógeno de ¿cómo se llama? Eh, de un animal, ¿cierto? Eh, Aquí, si ustedes se fijan, vienen, la entrada está dada por las proteínas de la dieta, que se transforman en aminoácidos y son absorbidas, o los aminoácidos que provienen del catabolismo de las proteínas del cuerpo, que se reciclan. ¿Ok? Y de ahí están las salidas acá abajo, que en el fondo le permiten a los aminoácidos ser aportadores de energía, generadores de lípidos, generadores de carbohidratos y generadores de compuestos que contienen nitrógeno. ¿Ok? Y de esa manera nosotros tenemos un poco la ruta, ¿cierto? Por la cual los aminoácidos pueden ser utilizados en el caso de los animales. Estas rutas están caracterizadas también de distintas formas. eh, y esta figura lo que muestra es un trabajo ya antiguo, pero que en el fondo todavía evidentemente sostiene su planteamiento inicial, y que básicamente estas conexiones que están ahí tienen distintas tasas de comunicación. Esta figura está representada también aquí, en esta figura que hay acá, solo que de una manera distinta. Y habla de pools también, pero en este caso del intestino, el tracto digestivo, si ustedes se fijan, ahí está, y los sistemas que retienen o los sistemas que deaminan. Aquí lo separaron de una forma un poquito diferente. Y lo que trabajan acá y que se muestran en esos numeritos que hay ahí, en esas como constantes que aparecen, es básicamente la tasa en la que ocurre la comunicación, por ejemplo, entre el compartimento 7 y el compartimento 4. Aquí hay una tasa que va en dirección del 4 al 7 y aquí hay una tasa que va desde el 7 al 4. ¿Ok? Eh, ¿Cuál es la importancia de eso? Independiente del número per se, porque el número es importante, es que los distintos tejidos tienen, por así decirlo, distintas demandas de aminoácidos. Y las tasas de reemplazo, que es lo que aparece aquí, por ejemplo, respecto de cuánta de su proteína están degradando o sintetizando, es diferente. Entonces, cuando estamos hablando de este turnover de proteínas, que yo les decía que es un concepto central del metabolismo del nitrógeno en los animales, la mayoría de los aminoácidos son incorporados, por ejemplo, a procesos como la producción de leche, la producción de otros organismos vivos, la producción de piel, la producción de pelo, ¿cierto? Además de que esto permite, al tener un pool de aminoácidos disponibles, que siempre, entre comillas, está dando vuelta, el músculo tiene uno, la sangre tiene uno, el hígado tiene uno, el cerebro tiene uno, pero que están todos conectados porque es un sistema dinámico, permite justamente tener y hacer y adaptarse a las distintas demandas ambientales. Es decir, literalmente cambios tan simples como hay alimento, no hay alimento, día, noche, más temperatura, menos temperatura, es necesario hacer un ejercicio físico, no es necesario, el ejercicio es sostenido, el ejercicio es agudo, y eso permite esa adaptabilidad. Por eso es la relevancia de ese pool, eh, y la necesidad de mantenerlo. ¿Ok? Porque uno diría, pucha, ¿para qué estoy sintetizando y degradando constantemente? Bueno, la función que tiene es esa, mantener esa disponibilidad frente a cualquier evento, por así decirlo, que permita a los animales adaptarse. Entonces acá ustedes tienen distintos tipos de proteínas. Todas estas son proteínas.
la hemoglobina, las proteínas musculares, las proteínas del sistema digestivo, las enzimas, ¿cierto? Las proteínas que se van, por ejemplo, con las células. Si ustedes se fijan, en la medida que el alimento va pasando por el tracto digestivo, estas células muchas veces cuando cumplen ya un cierto tiempo, que es una sola capa, se despegan completas. Y esta célula tiene proteína. ¿Cierto? Y esas proteínas también en algún minuto sufren, como dice ahí, se despegan de la superficie gastrointestinal y eh, pasan a formar parte como del alimento, por así decirlo. Ya. Y acá en este sistema, donde está este turnover o degradación, hay también, valga la redundancia, proteínas o sistemas de proteínas, literalmente, como las catecinas, las caspasas, la metaloproteína, el sistema proteasoma, la serilproteasa, las talpaínas, que básicamente trabajan en degradar ¿cómo se llama? Las distintas proteínas eh, de los distintos tejidos y los distintos órganos. Es decir, el animal cuenta con sistemas proteicos que le permiten degradar las proteínas, incluidas ellas mismas. ¿Ah? Entonces las proteínas tienen una vida útil, una vida media. Y en la medida que se va calzando, ¿cómo se llama? Eh, que se va, ¿cómo se llama? Cumpliendo su vida media, esa proteína literalmente se va marcando y se va degradando. O con una marca se acerca a degradación, con dos marcas se degrada, entra a los sistemas de degradación. Y eso es súper importante porque en el fondo permite justamente mantener esta renovación. Entonces, cuando hablamos de esto, aquí evidentemente, como les decía al inicio, la moneda de cambio son los aminoácidos. Los aminoácidos entran, por así decirlo, a las proteínas y salen de las proteínas. Y eso es súper importante porque resulta que eh, nosotros nos permite, al estudiar este fenómeno, nos permite entender un poco eh, cuáles son inicialmente, algunos de los roles de los aminoácidos. Nosotros cuando trabajamos con los aminoácidos, normalmente los podemos clasificar de distintas formas. Aquí aparecen clasificaciones que tienen que ver con su carga, por ejemplo. Pero también nosotros los podemos clasificar como aminoácidos que son considerados como esenciales o indispensables y aminoácidos que no son esenciales o no esenciales o no o dispensables. ¿Se acuerdan de la diferencia entre ellos? Los grupos funcionales, los sustituyentes, distintos, ¿Cómo así? que cada uno de estos aminoácidos posee un grupo funcional que le da como características, porque todos los aminoácidos tienen una estructura como, digamos, eh, común, que es como este grupo amino, este grupo carboxilo. Ya, Lo que se diferencian sería el grupo sustituyente, en el grupo funcional, el grupo R, radical. ya, ok, pero y eso, ¿cómo hace la diferencia entre esencial y no esencial? Profe, ¿no era por la Mm, capacidad de ah, sintetizar el aminoácido? Ok. Esas eran las no esenciales. Si yo, por ejemplo, el animal puede sintetizar ese aminoácido y no es netamente del alimento del que provee ese aminoácido. Algo así, me acuerdo. O no, no va por ahí. Por ahí va. Eh, Ese es un concepto que en el fondo también aplica a otros nutrientes, pero en este caso, claro, tiene que ver con la capacidad de sintetizarlo. Entonces, estos son los que son considerados como esenciales y a partir de los cuales uno en algún minuto puede sintetizar los que son considerados como no esenciales. Pero ojo, ahí hay un punto súper importante que la palabra esencial es compleja, porque los que no son esenciales, ya vamos a poner varios ejemplos, no es que no sean importantes, entonces es que no se pueden sintetizar. Quizás el término correcto para
referir si estos aminoácidos son aminoácidos sintetizables o no. Porque resulta que dentro de estos aminoácidos no esenciales están la arginina, están la glutamina y otros, ¿cierto? Que en algún minuto juegan roles súper centrales en el metabolismo de los aminoácidos en general. Son literalmente acarreadores de nitrógeno en el cuerpo, en el metabolismo del animal. Entonces, ese término esencial, no esencial, eh, hay que manejarlo con cuidado. Hay que manejarlo con cuidado. También están otros aminoácidos como, por ejemplo, la taurina. ¿Sí? La taurina es un aminoácido que es especial porque es un compuesto que en realidad tiene estructura de aminoácido y que eh, tiene un montón de funciones, pero que no cumple o no forma parte de la estructura de las proteínas. Eso es importante saber. Ahora, es esencial porque la tasa de síntesis, hay animales que tienen tasas de síntesis que lo pueden sintetizar, pero que lo sintetizan a tasas muy bajas y que no le alcanza. Entonces se vuelve, o está el concepto ahí de semiesencialidad. Lo mismo pasa con la arginina. La arginina es un aminoácido que en animales pequeños, ¿cierto? En animales pequeños que crecen muy rápido, es un aminoácido esencial, pero en animales grandes, eh, en animales grandes se sintetiza con suficiente, a una tasa lo suficientemente alta que permite satisfacer el requerimiento del animal. ¿Ok? Entonces también hay estos aminoácidos que son como intermedios, por así decirlo. Y también hay otros como la cisteína, que es un aminoácido azufrado, junto con la metionina, que también ahí yo coloco la selenocisteína como un ejemplo, porque resulta que son aminoácidos que en ese formato, por ejemplo, se absorben muchísimo más rápido que la cisteína sola. ¿Ok? Y ahí podemos entrar en un montón de otros detalles. Entonces, detalles en el fondo que son relevantes, evidentemente, para las consideraciones del metabolismo de los aminoácidos en los animales. Ahora, cuando uno mira entre comillas, esas son las estructuras, por así decirlo, son las piezas del tablero, ¿ok? Las proteínas, los aminoácidos, el concepto de turnover, ¿cierto? La constante síntesis y degradación, que ese concepto tiene que estar ahí, siempre presente, y que las tasas de síntesis y degradación varían en función del tejido, también siempre presente. Y ahora vamos a empezar a mirar un poquito a las reacciones, literalmente al tema de decir cómo ocurren estas transformaciones entre los distintos, ya no solo entre proteínas y aminoácidos y proteínas, ¿cierto? Sino que entre distintos aminoácidos que permiten eh, cumplir el rol funcional de los aminoácidos. Y aquí tenemos la primera y una de las más importantes, que son las deaminaciones. Las deaminaciones permiten sacar al esqueleto carbonado del aminoácido el grupo amino y transforma un aminoácido en un esqueleto carbonado. ¿Ok? Entonces le saca el grupo NH4. También están las transaminaciones, que son súper importantes, porque resulta que acá tenemos una combinación, dos pares, un aminoácido y un cetoácido, uno, y un cetoácido y un aminoácido, dos. Entonces, eso no remueve el grupo amino, sino que lo cambia de un aminoácido a otro. En este caso lo cambia de aspartato a glutamato, generando en el proceso la conversión de alfa-cetoglutarato a oxalacetato. Solo que el esqueleto del oxalacetato viene del aspartato y el esqueleto del glutamato viene del alfa-cetoglutarato. La diferencia está en uno está aminado, el otro no. ¿Ok? Y esa es una transaminación. Y eso es súper importante porque en el fondo estas dos reacciones conectan a muchos de los procesos que en el fondo le permiten a los aminoácidos ejercer sus roles. Las desaminaciones en particular son el proceso a través del cual, por ejemplo, los aminoácidos pueden ser ocupados como fuente de energía. ¿Ok? Eh, como fuente de energía. Porque, Profe, dígame. estoy viendo, por ejemplo, en base a lo que la profe Lee igual nos habló, que
en la desaminación, como que al salirse la parte amino, era capaz de cedérsela, como que se ceda esa parte a otro proceso y así se formaban los aminoácidos. En el caso de la ¿cómo se llama? Transaminación. Transaminación no ocurre eso, ¿no es cierto? O sea, es como un equilibrio en los grupos aminos. No queda como Eh, uno libre. eh, bueno, como te digo, la diferencia está en que cuando hablamos de una deaminación, tú le sacas el grupo amino al aminoácido y ese grupo amino se ocupa para otra cosa. Por ejemplo, la eliminación de nitrógeno en el formato que el organismo lo necesita hacer y se genera el alfa-cetoácido. Pero cuando yo no necesito eliminar el nitrógeno, sino que me está faltando glutamato, pero tengo aspartato, yo lo puedo sintetizar vía transaminación. ¿Fija? Ah, ya, ya, A eso se entiendo. refiere. Porque son dos procesos que ocurren de forma relativamente constante a distintas tasas. Acuérdense que en general el metabolismo, tanto de plantas y animales, los procesos no se apagan completamente, nunca. Bajan el volumen, pero no como se llama, no se apagan completamente, porque encenderlo, entre comillas, es muy caro. ¿Ok? Profe, Entonces, perdón, o diga, sea, estos procesos ocurren en base a la demanda, claro, como la demanda que tiene el sistema por así ya. Pensé que era como claro. definido. Ya, ya, Hay gracias. procesos, sí, hay procesos que entre comillas son definidos, que son basales, que no cambian mucho su tasa o que cuesta mucho que cambien. Sí, hay procesos así. Ya, Y lo otro es eh, que así como las tasas de turnover cambian en función de los órganos, también la tasa de turnover cambia en función del proceso que estemos viendo. Entonces, el tema es, ¿cómo se llama? Poder, cuando nosotros hablamos justamente cuando de forma específica miramos a un proceso, eh, puede ser que tú necesites algo rápido y reciclar nitrógeno, o puede que necesites algo rápido y remover nitrógeno, o lento. Y ahí, básicamente, lo que ha hecho la naturaleza es eh, eh, ajustar básicamente la velocidad de esos procesos en función de la necesidad. Entonces, el tiraje, ¿quién lo da? ¿Quién da el tiraje? En plantas y animales, es lo mismo en todo caso, ¿no? El tiraje lo da siempre la misma, el mismo conjunto de procesos que nosotros conocemos como, respiración. esa es una parte. Para nosotros que trabajamos en este rubro, ¿cuál es el tiraje? ¿Qué es ¿El lo que ambiente? determina esa necesidad? ¿El ambiente? En parte. Pero ¿cuál es el proceso que nosotros, que es como el centro? Si ustedes tuvieran que, ustedes los dos son agrónomos, Sí, yo Sí, sí. profe. ya. Si ustedes pudieran definir un proceso que defina a su carrera, ¿cuál sería? Fotosíntesis. ¿Qué es lo que hacen ustedes No, con plantas y animales? Porque la fotosíntesis es solo de las plantas, pero también, pero está ahí, está medio, está embebido en la fotosíntesis. Generar biomasa. ¿Perdón? Generar biomasa como Generar producto. biomasa. ¿Cómo se llama eso en una palabra? crecimiento. Crecimiento. Exacto. ¿Se fijan? Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Crecemos cosas. Más rápido, menos rápido, usamos uno en ladrillo, otro en ladrillo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Te fijas? Entonces, lo que da el tiraje y la regulación de los procesos es eso, es eso. Eso solamente para tratar de contestar tu pregunta, Benjamín.
Porque el tiraje lo da eso. La planta que crece Claro. rápido, la planta que crece rápido tiene un tiraje distinto a la planta que crece lento. La planta madura tiene un tiraje distinto a la planta joven. La planta que está en etapa reproductiva tiene un tiraje distinto a la planta que no está en etapa reproductiva. ¿Ok? Depende del estado Tiene fisiológico. sentido. ¿Te fijas? La planta está enferma, no está enferma. La planta está siendo parasitada, no está siendo parasitada. Todo cambia el volumen. ¿Se fijan? ¿Se entiende? Sí, profe. Gracias. Ya, perfecto. Ahora, esto, estos cambios, estas reacciones, estas transaminaciones y desaminaciones que ocurren acá, ¿cierto? Ocupan distintos tipos, en este caso, de cofactores, que muchas veces estos cofactores tienen que ver con combinaciones de vitaminas, vitaminas minerales y otros elementos, que en el caso de los aminoácidos y del metabolismo hidrogenado en animales, el pirioxalfosfato es central, es central, porque participa en reacciones de racemización, de carboxilación, transaminaciones y otras. ¿Ok? Entonces, este compuesto que está acá abajo, ¿cierto? Actúa como un cofactor que ayuda a que ocurran estas reacciones. También está el tetrahidrofolato, también está la tetrahidrobiopterina, que serían los más relevantes. El tetrahidrofolato y la tetrahidrobiopterina son menos frecuentes en términos de su participación, pero en particular el pirioxalfosfato, que lo vamos a abreviar PRP, de aquí en adelante, que va a aparecer en algunas figuras, ¿cierto? Es central para que ocurran este tipo de procesos. Estos son, entre comillas, los mecánicos que están en los pits cuando le cambian los neumáticos a los autos de carrera. ¿Cachai? Viene justamente a estabilizar ciertas partes de la molécula que necesitan estar estables para que ocurra la transaminación o la decarboxilación o la racemización. ¿Ok? Entonces, acá, si ustedes ahí se fijan, este es una síntesis muy somera, literalmente, de las vías metabólicas que están involucradas en la síntesis de los 10 aminoácidos no esenciales. O sea, esos que están en cuadritos calipso punteados, eh, son aminoácidos que se pueden sintetizar y que... ¿Ustedes reconocen alguna vía metabólica clásica en esta figura? ¿De la respiración? ¿Dónde? O sea, todo se retoma metabólica, ¿o no? Pero ahí, si ustedes tuvieran que... Desde la glucosa, desde la glucosa empezaría, Ya, pero ¿dónde ocurre la respiración? que es la mitocondria. ¿Ok? Pero la respiración es una vía metabólica. Es un proceso. Ok. Pero ¿qué vía metabólica ven ustedes o pueden o podrían distinguir que hay aquí? ¿No es el ciclo de Krebs? ¿Dónde? En el piruvato, cuando pasa a acetil-CoA. En este sector, ¿cierto? Espérate, ¿dónde está Sí, mi lápiz? Se me perdió el lápiz. Aquí, en este sector. Miércoles. ¿Qué se me perdió el lápiz? Un momento. Un segundo, un segundo. En este sector, ¿cierto? Claro, ese mismo. y acá arriba está la glicólisis. Está medio deforme, pero está ahí. ¿Ok? Y así hay otros. Si uno ahora ve la degradación de los aminoácidos, que esto es síntesis de los aminoácidos no esenciales, aquí vamos a revisar algunas vías metabólicas con un poquito más de detalle, y acá está la degradación de los aminoácidos. ¿Ok? En particular, aminoácidos que son considerados como glucogénicos. ¿Ok? ¿Qué significa aminoácidos glucogénicos?
aminoácidos cuyo esqueleto carbonado principalmente se puede utilizar para la síntesis de glucosa. ¿Ok? Que también acá la naturaleza ha sido sabia desde el punto de vista que diseñó un proceso que tiene un objetivo. Yo no desamino aminoácidos porque sí, porque es costoso. Cuesta energía, ¿cierto? Y otras cosas poder desaminar. O sea, aquí, si ustedes se fijan, hay una mezcla tanto de aminoácidos esenciales y no esenciales en las cajitas punteadas, y están los puntos en los cuales logran entrar o salir a distintas partes, por ejemplo, del ciclo de Krebs. Entonces, los esqueletos carbonados, es decir, de los aminoácidos desaminados, logran, por ejemplo, producir alfa-ketoglutarato, fumarato, succinil-CoA, oxaloacetato o malato, ¿cierto? Que son, entre comillas, las puertas de entrada a Krebs. Y además eso tiene también un rol que se denomina, que todas las vías metabólicas lo tienen, pero lo voy a ejemplificar acá solamente con Krebs, que se llama un rol anaplerótico. Ese rol anaplerótico quiere decir que hay una cierta cantidad de los aminoácidos que se desamina para donación de su esqueleto carbonado para suplir la necesidad de mantener los distintos intermediarios del ciclo de Krebs a una concentración adecuada para que el ciclo funcione. ¿Se fijan? Y ese no es una función estructural, no es una función enzimática, no es una función de todas las otras que vimos. Eso es lo que se denomina un rol anaplerótico. Mantiene la vía funcional, por así decirlo, de manera de que a esa cadena no le falte ningún eslabón. Por otro lado, aquí hay otras vías metabólicas que permiten la degradación de otros aminoácidos, que son también, en este caso, esenciales principalmente, que se denominan cetogénicos, que dada la estructura, o sea, o el tipo de aminoácido, ¿cierto? En este caso, entran y producen compuestos que en algún minuto pueden ser usados para la síntesis de grasa, ¿ok? Hay algunos que son dobles, que son cetogénicos y ketogénicos. Hay algunos que son solo cetogénicos. Y eso depende del destino final de la degradación del aminoácido. Entonces, estas figuras, que son súper resumidas simplemente para mostrar el concepto de cuáles son ketogénicos o cuáles son glucogénicos, ¿cierto? Esas flechitas tienen oculto, por así decirlo, muchas otras reacciones. Entonces, si uno quiere mirar, por ejemplo, un poquito más de detalle en este caso, la síntesis o degradación, en este caso, de estos aminoácidos, que si ustedes se fijan, si volvemos a la otra, a esta figura, nosotros esos aminoácidos es la alanina, ¿cierto? La serina y la cisteína, estábamos hablando de esta flechita de aquí. Ahora, si ese lugar, esa flechita que está aquí, esa, la miramos con más detalle, tenemos esto. Y eso, si ustedes se fijan, empiezan a aparecer otras reacciones que están asociadas en este caso a aminoácidos que pueden ser sintetizados a partir de glucosa, ¿cierto? Que sus carbones pueden ser convertidos también a glucosa, es viceversa la reacción, ¿cierto? Y que en algún minuto tienen que de alguna parte sacar el compuesto, el nitrógeno. Entonces de ahí vienen justamente estas reacciones que son importantes, que son las transaminaciones o deaminaciones que permiten hacer ese juego. Entonces si uno mira este cuadrito, perdón, este esquema con un poquito más de detalle, volvemos a hacer un zoom in, nosotros tenemos justamente aquí la serina, aquí está, ahí está la serina, ¿cierto? Y vamos a mirar a la serina que está aquí, y partimos de glucosa, en este caso la glucosa está acá, si ustedes se fijan. Entonces aquí hay una serie de pasos que en la síntesis de la serina implica una oxidación, una transaminación y una defosforilación. Y ahí está el PLP, piridoxalfosfato, ¿ok? Y otros intermediarios. Y ahí tenemos serina a partir de glucosa, síntesis. Ahora, cuando vemos la degradación, ¿cierto? Tenemos las mismas reacciones,
pero en un orden que está más de acuerdo a justamente la generación del esqueleto carbonado que nosotros queremos generar. Entonces hay una transaminación, le sacamos el grupo amino, en este caso generando alanina, luego hay una reducción, luego una fosforilación y volvemos a esta vía metabólica que sería, ¿la reconocen? A la que vimos antes, ¿o no, profe? ¿Pero cómo se Al llama? ciclo Krebs. Ciclo Krebs. No, No. antes del ciclo de Krebs, ¿qué hay? Ah, glucólisis. Glicólisis. Glicólisis, está ahí. Glicólisis, exacto. Entonces, ustedes después con el tiempo, yo llevo tiempo trabajando en esta cuestión, ustedes después con el tiempo van a reconocer eso no es un tema de repetición, ¿no? Lo importante es que sepan que existen estas rutas. Entonces, cuando ustedes están mirando un proceso, van a tener que ubicar su ruta. ¿Cuál es su ruta de interés? ¿Ok? Entonces, si ustedes se fijan también, esta ruta que puede ocurrir en distintos lugares, porque estos aminoácidos se sintetizan en distintos tejidos, los principales son el hígado y el riñón. Entonces, no me voy a fijar en cualquier lado. En particular, si quiero saber si el estrés térmico, la dieta, si el animal enfermo o el factor que yo esté estudiando me afecta o no, si hay más síntesis que degradación. Porque la serina por alguna razón es súper importante, por ejemplo. Y ahí viene la pregunta, ¿cómo la diseñan ustedes? Entonces, de esta forma yo le voy dando contexto a mi pregunta. No voy a medir serina en cualquier lado, voy a medirla en el hígado y voy a medir algunos pasos que tienen que ver con la síntesis, que me va a decir si se está sintetizando más o se está degradando más en función de mi tratamiento. Temperatura, estrés hídrico, lo que ustedes quieran. ¿Ok? Acá miramos a otro que tiene que ver con la síntesis, en este caso de glicina. Si vuelvo a la otra aquí, ahora estamos aquí. ¿Ok? Para mirar con algunos. Y escogí esos ejemplos porque en el fondo son. No los vamos a ver todos, evidentemente. Están en los libros, están dibujados, no necesitan aprendérselos de memoria. Necesito que entiendan algunas cosas, ¿no? Acá también, si ustedes se fijan, los distintos componentes de la glicina vienen de otros dos aminoácidos de la treonina y de la serina, pero principalmente serina, ¿cierto? De nuevo, pirioxalfosfato, ojo. Y aquí hay transaminaciones, hay oxidaciones y otros procesos que en el fondo permiten también producir otros compuestos que en algún minuto podrían ser de interés, pero aquí estamos hablando principalmente de la síntesis de glicina, ¿ok? Ah, aquí está tetrahidrofolato también aparece en el juego. Y acá también cuando degradamos en algún minuto la glicina, nosotros tenemos una ruta en la cual también se puede generar energía a partir de la degradación de la glicina. ¿Ok? Por eso también es interesante. El concepto es, la glicina viene de dos aminoácidos, claramente uno es más importante ahora, porque eso también es relevante desde el punto de vista del proceso. Normalmente los procesos, cuando ustedes estudian un proceso metabólico, independiente de cuál sea, siempre ocurre que hay una ruta principal y otras rutas que en algún minuto están ahí para compensar. Entonces, ¿qué pasa si me falta serina y yo necesito glicina? Le puedo meter mano a la treonina. Ahora, ¿cuánto más va a depender de efectivamente qué es lo que ocurre aquí y de cuánta treonina tengo disponible? La treonina es un aminoácido esencial, no así la serina. Entonces, yo puedo sintetizar serina de otras cosas, por lo tanto, quizás por eso estoy echando más mano a serina que a treonina. ¿Se fijan? Y tratando de resguardar este que no lo puedo sintetizar. O sea, ahí la vía metabólica, entre comillas, como que te hablo un poco, por así decirlo. ¿Ok? Eso puede ocurrir también con las otras que ustedes puedan mirar. Acá estamos hablando de síntesis y degradación de la cisteína, que también estaba en esta figurita inicial, súper simple, ¿cierto? Síntesis y degradación de cisteína, y esta es la gracia que tiene, también tiene algunas cosas particulares, aparte de los piridosalfosfatos que están ahí marcados, ¿cierto? Es que la homocisteína tiene, además de la componente carbono y nitrógeno, que generalmente viene de la serina, de nuevo, la serina, eh, obtiene su
azufre desde la metionina. Y eso hace que esa relación cisteína-metionina sea súper relevante porque normalmente, de hecho, cuando uno habla del requerimiento de un aminoácido, normalmente la metionina y la cisteína las trabajan juntas. Porque son aminoácidos azufrados y son aminoácidos esenciales, a pesar de que la cisteína se puede sintetizar, ahí está la ruta, como ustedes pueden ver. Sin embargo, el problema es que si yo uso mucho metionina para sintetizar cisteína, probablemente me quede sin un aminoácido que no puedo sintetizar. Entonces yo también tengo que ser capaz de proveer suficiente cisteína para que esto, que si bien va a estar prendida, esta ruta que acabo de señalar, no sea abusada, por así decirlo, y en algún minuto nos genere por demanda una deficiencia de otro aminoácido azufrado tremendamente esencial como la metionina. La metionina tiene un montón de características, funciona en un montón de cosas. Es un grupo es un aminoácido donador de grupos metilmetionina, que participa en la regulación de la expresión génica, que es una de las componentes a través de las cuales, por ejemplo, la nutrición es capaz de afectar la expresión de los genes. ¿Eh? Componente epigenético. Creo que lo vimos en una clase, lo vimos con un ejemplo de unas ratitas cuyas madres en algún minuto habían recibido dietas deficientes justamente en metionina, que son ejemplos relativamente clásicos. Y acá está la segunda parte, que es la degradación, básicamente, de la cisteína. Entonces, esta metionina o sea, esta cisteína podría volverse esencial si nos falta metionina. ¿Ok? Y cantidades adecuadas de cisteína me ahorra metionina. Y eso es súper importante porque ¿qué es lo que necesito yo al momento, o un organismo en general, para sintetizar una proteína? ¿Qué es lo que se necesita para eso? Imagínense que están armando un Lego, porque es literalmente muy similar el proceso. Una cadena de carbohidratos Pero estoy armando la y proteína. La proteína. una cadena de aminoácidos. ¿Ya? ¿Qué más? No, un esqueleto de carbono, no, profe. O sea, el esqueleto Estoy carbonado pensando que... está en el aminoácido, pero en el fondo la unidad Ah, que ya, forma parte de la proteína es el justamente amino. el aminoácido. Y el radical, que lo diferencia. Ah, no, eso del aminoácido. Claro, tú cuando necesitas, ¿qué es lo que necesitas? Un ejemplo más doméstico, por así decirlo. ¿Qué es lo que necesitas tú para prepararte el café como te gusta? Café, agua, azúcar. Perfecto. ¿Qué pasa si no tienes agua? ¿Te puedes preparar el café? No, ¿Qué pasa si no tienes café? ¿Te puedes preparar el café? tampoco. ¿Qué pasa si no tienes azúcar? ¿Te puedes preparar el café? Sí, pero no quedaría como me gusta. Ah, entonces, ¿el azúcar es esencial para el proceso? No. No, en este caso no. ¿Ok? Pero cuando estamos hablando Ya. de síntesis proteica, todos los aminoácidos que son parte de esa proteína tienen que estar presentes al mismo tiempo porque si no, no se sintetiza. Mm, ¿Te fijas? Entonces, por eso es importante otra justificación para el pool y que esté disponible, ¿cierto? Y eso ya. también resalta estas relaciones. No es que me falte cisteína, es trivial porque simplemente la saco a la metionina, pero ¿y de dónde voy a sacar la metionina para después meterla en las proteínas? No la voy a tener, ¿te fijas? Entonces, ojo con eso porque en el fondo te habla justamente de este balance. ¿Ok? Por acá un poco un resumen de la degradación de la cisteína, que en este caso, fíjense que el carbono se recupera como piruvato, el azufre como sulfato, y aquí hay una deaminación, no hay una transaminación, porque ese nitrógeno se va.
como urea. Se transformó a otra cosa que después se elimina en la orina. ¿Bien? Entonces ahí quizás no necesito recuperar, sino que simplemente necesito eliminar. ¿Ok? Ya. Entonces, acá tenemos un pequeño resumen y mezcla, ¿cierto? De la síntesis de algunos, o sea, perdón, de la degradación de aminoácidos que producen estos compuestos intermediarios que pueden ser, eh, en este caso, si entran a Krebs, son principalmente glucogénicos, ¿ok? Y están en verde los lugares a partir de los cuales yo puedo obtener esqueletos carbonados, si ustedes se fijan son dos, oxaloacetato y alfa-cetoglutarato, que me permiten obtener esqueletos carbonados cuando yo necesito sintetizar aminoácidos. ¿Ok? En cambio, el alfa-cetoglutarato tiene una función doble, el succinil-CoA y el fumarato cumplen la función de ser puntos de entrada. Si yo tengo solamente, o sea, si todos mis puntos son puntos de salida o de entrada, no tengo cómo controlar. Esto está, y la naturaleza, entre comillas, lo diseñó de una manera tal en la cual hay puntos de entrada y hay puntos de salida, y hay uno que es doble, ¿ok? Que permite entrar y también al mismo tiempo salir con esqueletos carbonados que pueden ser utilizados para la síntesis de los aminoácidos, ¿ok? Porque eso también te muestra un poco la versatilidad que el sistema tiene que tener, porque normalmente, si ustedes se fijan, ningún proceso en la naturaleza es único, porque cuando falla un proceso que es único, el organismo normalmente no se muere, ¿ok? Entonces, por eso siempre hay un cierto traslape, una cierta redundancia, que es importante. Este es un ejemplo claro de esa redundancia, ¿ok? Acá tenemos otro proceso, en este caso de síntesis de prolina, que tiene una característica especial. Aquí, si ustedes se fijan, ahí está la glucosa, si ahí está el alfa-cetoglutarato, aquí entre medio ustedes ya deberían reconocer que está Krebs, ¿cierto? Aquí está la arginina, después vamos a ver un poco el ciclo de la urea, el glutamato, ¿cierto? Entonces acá, esta síntesis de prolina a partir de glutamato. Aquí tenemos glutamato que genera el alfa-cetoglutarato, glutamato que después lo transformamos a glutamato semialdehído, hay una fosforilación y una reducción, y aquí hay una cosa que es única de la prolina porque hay una ciclización, se hace este anillo, y ese anillo se reduce y da origen a prolina. La prolina tiene varias características particulares. ¿Saben dónde está la prolina en general en las proteínas? Porque da lo mismo la secuencia de los aminoácidos. No, no da lo en, mismo, en- en una No, proteína. no. ¿Por qué no da lo mismo? porque la proteína tiene un plegamiento tridimensional específico y eso le da como propiedades químicas que al final determinan su función celular. Excelente. Ahora, ¿saben ustedes dónde normalmente va la prolina? Que participa justamente de esa estructura. Yo por lo menos no, profe, no desconozco. No, profe. En los codos, en los dobleces, en las curvas. Porque como es cíclico, permite justamente doblar una estructura que es lineal. Entonces, si ustedes... ¿Profe? Ah, ya. ¿Profe? Diga, Entonces, esto claro, como usted dice, eso es lo que le permite este como plegamiento, así un- como una, la una, vuelta. una, una de las formas, en particular en las proteínas globulares, es que justamente cuando la cadena va en una dirección y tiene que doblar, tiene una prolina por ahí metida entre medio. Ok. Ahora, hay distintas formas de generar estructuras. Están las hojas beta, las hélices alfa, que no necesariamente tienen una prolina porque la prolina normalmente ejerce una función más como de una curva más cerradita. ¿Ok? Pero esa estructura le da, ¿cierto?, esa funcionalidad particular a la prolina.
Y por eso era necesario destacarla en relación a los otros aminoácidos. Ahora, en esta ruta también es importante, si nos seguimos moviendo hacia la arginina, que está acá abajo, ¿cierto? Nosotros tenemos que la arginina se genera en el ciclo de la urea. La gran mayoría de los animales tienen ciclo de la urea, incluyendo los peces. Solo que el volumen, por así decirlo, eh, está más bajito, porque en general los peces tienen la capacidad de eliminar amonio, pero sintetizan urea también, ¿ok? La vía metabólica está, solo que se ocupa menos, por así decirlo. Y eso también muchas veces ocurre en las plantas, cuando ustedes comparan distintas plantas, plantas C3, C4, CAM, ¿cierto? Frente a distintos desafíos, la vía metabólica está, pero está regulada de una manera distinta. Entonces eso también es importante de mencionar, porque acá, si ustedes se fijan, este glutamato semialdehído se transamina, ya sabemos lo que es una transaminación, me permite generar la ornitina, que en estas flechitas, que hay varios procesos entre medio, me permite generar la arginina, que cuando se la trata con una arginasa, que es una enzima que también es una proteína, permite generar la urea, que permite liberar nitrógeno. Y lo que decíamos delante, suficiente para un adulto en términos de síntesis de arginina, pero no necesariamente por un organismo que esté creciendo muy rápido. Entonces, se puede volver esencial bajo planos de crecimiento muy alto. ¿Ok? De hecho, la arginina tiene un montón de otras funciones actualmente asociadas, por ejemplo, a reparación de heridas, respuesta inmune. Aquí estamos siendo súper básicos respecto de la descripción. Solamente estamos poniendo algunos puntos íconos. Estamos diciendo, mira, aquí está la Plaza Italia, aquí está la Estación Mapocho, aquí está el Costanera Center, aquí está la Plaza de Armas, aquí está la Facultad de Agronomía, aquí está Chicureo, y esto es más o menos Santiago. ¿Ok? Ese es un poco algunos puntos conspicuos que son de interés, que en el fondo son únicos, por así decirlo, en algunos casos, porque no hay otro aminoácido que esté aquí dentro del ciclo de la urea con esta función tan relevante que es la eliminación de nitrógeno. ¿Ok? Eh, Aquí tenemos la degradación de la histidina, que la gracia o desgracia que tiene es que es un aminoácido que tiene también una componente cíclica, pero no como la prolina, no está como y que tiene una vía metabólica súper compleja para poder degradarse. Acá tenemos la utilización, en este caso, de aminoácidos A-succinil-CoA. Succinil-CoA, les recuerdo, no se les olvide, succinil-CoA. Estamos haciendo el giro del ciclo de Krebs, por así decirlo, ¿cierto? Para llegar, perdón, acá en este caso a la metionina. Aquí están los tres. Si ustedes se fijan, tetrahidrofolato, biopterina, prioxalfosfato, ¿cierto? Y una serie de otros aminoácidos, treonina, isoleucina, valina, que van aportando a los distintos compuestos que permiten, ¿cierto?, llevar el esqueleto de la metionina o de la treonina o de ellos mismos, ¿cierto?, a succinil-CoA. Y aquí, si ustedes se fijan, se necesita como cofactor vitamina B12. La vitamina B y el grupo en general de vitaminas del grupo B, hidrosolubles, ¿cierto?, son esenciales para el metabolismo de los aminoácidos en general. Entonces, por eso es súper relevante el poder, ¿cómo se llama? Eh, o sea, saber eso por un lado y que nos permite también tomar decisiones eh, o saber en realidad que hay interacciones entre nutrientes. Aquí hay un ejemplo de una interacción. Todas las vitaminas del grupo B son esenciales para el metabolismo de los aminoácidos en general. Y eso permite entrar al ciclo de Krebs, y al entrar al ciclo de Krebs me permite hacer varias cosas. Cuando yo entro al ciclo de Krebs, ¿qué puedo hacer? ¿Cuál es la función del ciclo de Krebs? Respirar. No, no.
¿Dónde se produce la respiración? Ah, en la mitocondria. Krebs No, ocurre también ahí, pero cuando uno dice respirar, ¿a qué se refiere específicamente? Al consumo de, oxígeno. ¿dónde está el consumo de oxígeno en, específicamente en la célula? ¿Cuál es el paso que requiere consumo de oxígeno? Em, no, se lo Al último, la respiración per se, porque el oxígeno, acuérdense, es altamente electronegativo, le encantan los electrones y es el que recibe los electrones en formato de hidrógeno para formar agua y ATP. Porque todo este proceso que está aquí y todas las vías metabólicas que tienen que ver con la generación de energía en formato ATP tienen que ver con el uso de los electrones que están contenidos en esas moléculas que finalmente son donados para generar un gradiente que lo ocupa la bomba sodio-potasio ATPasa para generar ATP. Generamos un potencial, así como el potencial mátrico del suelo que permite la absorción de agua, acá estamos generando un potencial de electrones que permite que la bomba gire y haga la síntesis. Y por eso Krebs conecta con eso, pero Krebs también conecta con la síntesis de glucosa, porque como es un ciclo, yo parto de oxaloacetato y llego a oxalacetato. Aquí estoy entrando por el succinil-CoA. Voy a volver a todas estas rayas. Estoy entrando aquí, pero al entrar por aquí a la rotonda me permite llegar hasta aquí. Y el oxalacetato me permite en algún minuto meterle reversa a la glicólisis y generar glucosa. Y por eso yo puedo, al entrar a Krebs, generar glucosa. ¿Ok? Acuérdense, Krebs es una rotonda. Entonces, si yo de repente quiero ir hacia glucosa, me puedo meter a Krebs. Quiero ir a síntesis de grasa, también me voy a meter a Krebs. Pero en vez de salirme en oxaloacetato, me voy a salir en citrato y isocitrato que están un poquito antes del alfa-cetoglutarato. Tomo otra salida. ¿Se fijan? Esa es la gracia y la versatilidad del ciclo de Krebs. ¿Ok? Eh, Hay que hacer una también nota en relación a lo que ocurre con los aminoácidos que se llaman de cadena ramificada o branched chain aminoácidos. ¿Por qué son importantes estos aminoácidos? ¿Los han escuchado hablar alguna vez? ¿Alguna vez escucharon hablar de esos aminoácidos? No, profe. Ya, pero yo creo que sí, pero no se acuerdan. Sí, es lo más probable. Ustedes Quizá han, me suena de libros, profe, haberlo leído, pero no, valina, nunca le presté mucha isoleucina, atención. valina, isoleucina, leucina, ¿les suenan? Sí, Yo creo que los han visto. Cada vez que van a la farmacia los ven, estoy seguro. ¿Dónde los ven? En esos suplementos que venden en el rincón para los fisicoculturistas porque son aminoácidos que tienen que ver y que estimulan mucho, en particular la leucina, la síntesis de músculo. Eh, de hecho, el músculo es uno de los que utiliza más justamente aminoácidos de cadena ramificada para la obtención de esqueletos carbonados y generación de energía. No que no utilice otros sustratos, pero utiliza en comparación con otros tejidos más aminoácidos de cadena ramificada. Y también son súper importantes porque en general en una proteína promedio un poquito más del 25% de la proteína los contiene. Entonces son aminoácidos altamente demandados. ¿Ok? Estos tienen unas vías de degradación que son similares
hay más similitud sí, entre valina e isoleucina. Leucina se arranca un poco. Tienen este rol en particular de anaplerosis del ciclo de Krebs, contribuyen con esqueletos carbonados de manera de que el ciclo de Krebs cuente con sus componentes, ¿cierto? Y eso los hace especial porque resulta que toda la primera parte de la degradación es más o menos similar. Pero después hay diferencias que hacen que en algún minuto, por ejemplo, la valina y la isoleucina eh, sean la valina glucogénico, la isoleucina glucogénico y cetogénico, y la leucina solo cetogénico. ¿Ok? Entonces, el esqueleto carbonado de la valina normalmente va a glucosa, el esqueleto carbonado de la isoleucina podría ir a las dos, ¿cierto? Y el esqueleto carbonado de la leucina normalmente va a grasa, cuando se utiliza después de desaminar. ¿Ok? Y este paso en particular también equivale un poco genera elementos reducidos que producen energía que es equivalente a la beta-oxidación, que es cuando se utilizan las grasitas, que eso después lo van a ver con un profesor del INTA, el metabolismo del lípido. ¿Ok? Entonces, estos aminoácidos son una categoría un poquito aparte. Entonces, se fijan, estructuralmente, distintas cargas, esenciales, no esenciales, de dónde se sintetizan, cuáles entran o salen de Krebs, por dónde entran o salen, estos aminoácidos que son particularmente utilizados por el músculo, ¿cierto? Y los distintos roles que pueden cumplir desde el punto de vista del uso de su esqueleto carbono. Acá hay también aminoácidos cetogénicos. Las partidas están puestas ¿cómo se llama? eh, en las cajitas, y la ruta metabólica medianamente abreviada es la que finalmente nos lleva a estos dos conceptos, a estos dos, perdón, compuestos, acetoacetato y acetil-CoA, que finalmente permiten la síntesis de grasa. ¿Ok? Acá tenemos la degradación también de triptofano, que es un aminoácido bastante especial porque tiene estos anillos, pero no genera estructuras curvas. Tiene unos compuestos inmencionables en su degradación, ¿cierto? Pero que son súper interesantes. Produce alanina y es una oxidación principalmente la cual depende, ¿cierto?, de la vitamina niacina. Porque bueno, todo esto es NAD y NADP, que son moléculas que se utilizan para el transporte de electrones, vienen justamente de la niacina. Ahora, de nuevo, yo, si degrado triptofano, en algún minuto puedo generar este producto, podría requerir menos niacina. Aquí dice, disminuye o rescata el requerimiento dietario de niacina. Entonces, ¿para qué agrego niacina? La misma explicación para la relación entre metionina y cisteína, para la relación de la síntesis de arginina, para la relación de todos los aminoácidos esenciales con los no esenciales, en este caso otro compuesto que es una vitamina. Esto se puede hacer, pero se ocupa raramente y en caso de emergencia. No se ocupa en el fondo como una vía metabólica en la cual yo digo, me voy a ahorrar niacina, voy a poner más triptofano. Además, el requerimiento de triptofano normalmente es uno de los requerimientos bastante especial desde el punto de vista de que se requieren cantidades muy, muy pequeñitas, ¿ok? En comparación con los otros aminoácidos. En general, lo que hace que este triptófano justamente esté normalmente en un poquito de exceso. ¿Ok? Acá tenemos la degradación principalmente de lisina, que tiene un tema asociado a que no se puede transaminar directamente, tiene un metabolismo de degradación bastante complejo y es principalmente cetogénico. Ahora, aquí debo hacer una pequeña comentario en relación a lis- ¿cuál es la diferencia entre una proteína de origen animal y una de origen vegetal?
¿cuál dirían ustedes si pudieran hablar de diferencia? ¿Hay diferencia o no hay diferencia? ¿Hay Yo diferencia o no hay creo que sí, diferencia? yo creo que sí. Ya. Y si hay diferencias, ¿cuáles serían? El, digamos, ¿qué tan frecuente es encontrar un aminoácido dentro de una proteína, por así decirlo? Como, digamos, la frecuencia de los aminoácidos y eso Ya. me la mente. Claro, por un lado, pero también, ¿qué otras cosas influyen? ¿Qué es lo que hace que una proteína es mejor? ¿Cuál proteína es mejor? La animal. ¿Por qué? Como que está más concentrada, más rica Ya, quizás, más rica en los distintos aminoácidos. Eh, ya, me- no sé si tenga que ver, pero mi profe de fisiología decía que los animales a su dieta tener más nitrógeno que las plantas, como que producen más aminoácidos, como ya, que va por el tema de la dieta. ya. Pero por eso, cuando tú dices va por el tema de la dieta, ¿a qué crees tú que se refiere? ¿Qué es lo que hace que una proteína sea buena o mala? Porque podríamos compararlo no solamente entre plantas y animales, sino que en distintos tipos de proteínas. Si tiene o no todos los aminoácidos esenciales, ¿o no? Por un lado, el perfil de aminoácidos, perfecto. ¿Qué más? ¿No tendrá que ver con la facilidad en sintetizar la proteína? No va por ahí. A lo mejor puede ser como en la forma en la que se puede procesar esa proteína, en cómo se puede utilizar. Por un lado, sí, más que claro, el valor de una proteína también está asociado a la capacidad de ser usada. Exactamente. Ya, pero en este caso a lo que quiero ir es que en el fondo hay ciertas diferencias que también son estructurales. Ahí ustedes mencionaban algunas diferencias funcionales. Hay otras, hay más, hay varias. Pero en este caso, una diferencia en particular del perfil de aminoácidos es que normalmente las proteínas de origen animal, o en realidad al revés, las proteínas de origen vegetal son más pobres en lisina, metionina y algunos otros aminoácidos en comparación con las proteínas de origen animal. ¿Ok? Entonces, ojo que esa es una diferencia estructural simple, por así decirlo, porque es la cantidad y cantidad o concentración de un nutriente, en este caso aminoácido, y que tiene repercusiones después también para los organismos. Ahora, nosotros no trabajamos nunca con una proteína, trabajamos siempre con combinaciones de proteínas. Por lo tanto, ahí en algún minuto podemos compensar. Pero esas son cosas que en algún minuto también hay que saber y conocer. Entonces, algunos conceptos claves también y que tienen que ver con algunos aminoácidos que son no esenciales, pero que son súper importantes. Fíjense que el glutamato, que está en el grupo de los aminoácidos no esenciales, juega un rol central en la síntesis y degradación de los aminoácidos, así como hablábamos del pirioxalfosfato, ¿cierto? El glutamato, en particular, el glutamato, la glutamina y la arginina en particular, son una especie de dealers de nitrógeno metabólico. Porque ¿qué es lo que ocurre? Que la gran mayoría de los grupos amino que son entregados para eliminación en algún minuto, justamente, o para transporte, es decir, transaminación, llegan a través del glutamato o de la glutamina. Cuando va a degradación, la urea, que es sintetizada a partir del glutamato, que colecta los aminoácidos, perdón, colecta el nitrógeno de los distintos aminoácidos. Es como un zinc.
por así decirlo. Y la glutamato deshidrogenasa, en la reacción final, finalmente libera el nitrógeno como amonio, dependiendo de, el proceso que estemos mirando. El amonio tiene otros usos, porque en el fondo, como parte de la molécula, me permite tener aminoácidos, ¿cierto? Pero hay algún rol en el caso de los animales para el amonio? ¿Se les ocurre? No, profe. Si nosotros miramos un esquema, en el cual estos son obviamente órganos de humanos, el amonio también forma un pool que se alimenta de distintas reacciones, ¿cierto? Y ustedes se fijan, aquí está glutamina, glutamato, está la asparagina y el aspartato, que también juegan un rol, pero menor en relación al rol central de glutamina, glutamato en el transporte de amonio. Aquí hay transaminaciones, aquí y después hay deaminaciones que permiten justamente la cosecha. Aquí hay deaminación que también permite cosecha. Acá también deaminación que permite cosecha. Deaminación que permite cosecha. Deaminación que permite esa cosecha. Y eso permite en algún minuto, por contribuciones de distintos órganos y distintos procesos, por ejemplo, em, el ciclo de Purina tanto en cerebro como en músculo, que finalmente vía aspartato y fumarato mueven ese amonio, o en el caso de eh, en el intestino, los aminoácidos son degradados a distintas cosas por las bacterias y contribuyen también a eso, y eso me permite en algún minuto tener una especie de sensor, ¿ok? Alguien está degradando mucho. ¿Quién? Todos están degradando mucho. ¿Qué hacemos con eso? Porque ese amonio es tóxico. Entonces nosotros lo tenemos que convertir a otros productos que en algún minuto permitan justamente, como la urea, ¿cierto? Y aquí hay aminoácidos, en general, y siguiendo y destacando el rol del glutamato como colector de todo este nitrógeno que entra por ahí, ¿cierto? Y que después es liberado por esa enzima que les mencioné recién y se mete al ciclo de la urea y es eliminado, ¿cierto? De una manera no eh, nociva para el organismo. Porque esto traspasa las membranas muy rápido, muy osmóticamente activo. Esto no. Y eso permite justamente ir en esa dirección cuando se producen desbalances o excesos de los nutrientes y que permiten, lidiar con ese desbalance. Y por eso de nuevo la necesidad de tener justamente los pools de aminoácidos libres que permiten hacer este juego. La alanina, por último, como rol importante, también participa de este proceso de degradación en la gran mayoría de los tejidos, pero principalmente, hay una conversación entre el músculo y el hígado, en términos del balance. ¿Y por qué? Porque resulta que, acuérdense que en la ruta de entrada, de utilización de los aminoácidos, el hígado es el corazón, por así decirlo, que sensa, mide, ve si hay exceso, si no hay exceso, distribuye si tiene por exceso, el hígado entrega. Si los órganos tienen exceso, le entregan al hígado, el hígado, ¿cómo se llama? Resuelve esos excesos de distinta manera y se produce un ciclo, ¿cierto? Que está descrito ahí y donde participa justamente la alanina como vía de comunicación, a pesar de que cualquier aminoácido en el músculo puede entrar por ahí, ¿cierto? Y aquí pueden ser los aminoácidos de cadena ramificada, pero ahí no sale valina, isoleucina o leucina en la comunicación. Se transforma y sale alanina, y la alanina viaja al hígado y luego ella es utilizada de distintas formas. Se exporta la alanina. Se transamina, ¿cierto? Hay una
una gran disponibilidad de piruvato, ¿cierto? A partir de la misma glucosa que después, ¿cierto? Se produce a partir de la alanina que se mandó al hígado y que vuelve, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Al músculo. Y eso es lo que en general se llama, bueno, y también ocurre ahí una transaminación, y aquí ocurre la exportación de glucosa, y eso es lo que se llama el ciclo de la glucosa-alanina. Y ahí hay una conexión directa entre el metabolismo de los carbohidratos y el metabolismo de los aminoácidos. Y aquí hay otra figura que muestra un poco en formato más de ciclo la misma reacción. ¿Se fijan? Entonces, comunicación. Esto es comunicación. ¿Ok? Y eso mantiene justamente esa capacidad de mover. Glucosa siempre se va a poder utilizar, pero ¿qué pasa si hay mucho de esto? Ocurre esto, ¿cierto? Ocurre esto. Se mueven los aminoácidos de cadena ramificada, se mandan en formato alanina, la alanina entra aquí y se va sacando el nitrógeno en exceso. Y yo reciclo el esqueleto carbonado y genero glucosa que me permite volver a seguir mandando ese exceso. ¿Se fijan? Y ese es el ciclo que permite seguir. Aquí la glutamina participa también en esa comunicación, así como la alanina, ¿cierto? Que se movía. También tenemos a la glutamina. También partiendo de los distintos aminoácidos y otros tejidos, si ustedes se fijan aquí dice músculo y otros tejidos periféricos, y permite justamente al generar el primero glutamato y luego glutamina, la glutamina tiene una gracia, tiene dos grupos aminos. Entonces, transporta doble, que lo lleva al hígado. En el hígado, ¿qué es lo que se ocurre? Una primera deaminación que genera el glutamato, que le dio origen en el músculo, y luego una segunda deaminación que genera el alfa-cetoglutarato, que después se recicla también, ¿cierto? Y que genera la donación de los grupos, estos que finalmente terminan también en la liberación de urea en la orina. Entonces, bajo condiciones de rápida degradación de aminoácidos en los tejidos ocurren estas distintas exportaciones, por así decirlo. ¿Cuándo ocurre esto? ¿Cuándo se les ocurre que esa condición se da? ¿Cuándo se da esa condición de rápida degradación de aminoácidos? Es parecido a lo del tiraje que hablábamos delante. Esa situación normalmente ocurre, y ahí está lo que hablábamos de los distintos sistemas de degradación, las catexinas, las calpaínas, qué sé yo, el, eh, se me fue el más como conspicuo de los sistemas, el proteasoma, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, los animales están enfermos o están demandados muy físicamente o en ayunos extremadamente prolongados. Y eso ocurre también en seres humanos. Entonces, estas vías metabólicas también en algún minuto sirven para ver si el animal está en esta condición de rápida degradación de aminoácidos. El tema de eso y la relevancia que tiene es que si yo estoy degradando mucho, lo más probable es que no esté sintetizando mucho. Y si yo no sintetizo mucho, ¿qué es lo que no hago? No crezco. ¿Ok? Porque el crecimiento es un balance, es el resultado de la relación entre síntesis y degradación. ¿Ok? Entonces, esto no nos conviene en ningún caso. ¿Ok? Entonces, y para ir cerrando, nosotros tenemos este pool de aminoácidos que juega un rol central, ¿cierto? Que permite conectar los distintos órganos y comunicarlos entre ellos. Este es un proceso continuo, ¿ok? Y necesita ser continuo porque nos podemos adaptar. Aquí hay una lista de justificaciones. Completar el complemento de aminoácidos para la síntesis de las proteínas. El ejemplo del café, el azúcar y el agua caliente. ¿Cierto? Si no está todo junto, el café no lo podemos preparar. Permite por hacer cambios en la síntesis de proteínas dependiendo de los requerimientos. ¿Qué pasa si hay un estrés? Yo necesito sintetizar alguna señal que indique que hay estrés a otros órganos, porque hay un estrés particular en algún órgano, ¿cierto?
Tengo que cambiar la síntesis de ciertas proteínas que me van a mandar esas señales. Permite utilizar los aminoácidos para otros procesos metabólicos. Ya veíamos lo anaplerótico, ¿cierto? O la síntesis de glucosa o la síntesis de grasa, ¿cierto? Y este es un modelito que básicamente resume un poco eso, pero acá tengo otro, un poquito, entre comillas, más moderno, bonito, donde aparecen justamente estos 8 pasos que hablan de este modelo con entradas y salidas, con el pool de aminoácidos en el centro, como ustedes lo pueden ver, y en el fondo que resume un poco el metabolismo de las proteínas con este concepto de pool en el centro en los animales. Otra forma muy también didáctica de mirar esto, y con esto cierro, es esta otra figura en la cual, si ustedes se fijan, los aminoácidos literalmente son elementos de comunicación entre los distintos órganos e inclusive con el sistema inmune de los animales. ¿Ok? Y eso está descrito, está caracterizado de mayor o menor forma, sabiendo más o menos cuáles son los rangos en los que se mueven y cómo funcionan un poco esas comunicaciones. Y ahí el hígado juega un rol central en el proceso porque si bien este absorbe y o sea, digiere y absorbe, el hígado en particular es central porque está midiendo lo que entra por la dieta y lo que el resto de los órganos le indica que hay. Entonces recibe, si ustedes se fijan, un mensaje doble, una lectura que hace de lo que está disponible o que está entrando y regula y relaciona eso con lo que ya está dentro y que en algún minuto necesita procesarse de alguna forma. Y con eso termino. Preguntas, dudas. Voy a dejar de grabar. La clase tiene algunas diapositivas más que se las voy a dejar igual en el PDF y que hace algunos comentarios particulares ¿cómo se llama? Del rol en particular el hígado, ¿cierto? Y de cómo los aminoácidos en ese órgano en particular cumplen también algunos roles específicos.